Hola hermanos, el día de hoy 26 de mayo del 2025, pues es lunes de la sexta semana de Pascua, solo que hoy tenemos la memoria de San Filippo Neri, eh, un santo de esos extraordinarios, el apóstol de Roma, así se le conoce. Filippo lo Rómulo, así se llama Rómulo, como Rómulo, Neri, nacido en Florencia el 21 de julio de 1515. Su papá era notario y su mamá muere, doña Lucrecia, muere cuando él estaba muy pequeñito, ¿no? Entonces don Francisco se va a ocupar de la forma, él era muy pegado, don Francisco, a los dominicos, y entonces va a ser con ellos que se va a educar Filipo, ¿no? Y también él tuvo un hermanito que murió cuando estaba muy pequeño y tuvo dos hermanitas menores, Catalina e Isabella. Bueno, ya les digo, entonces estudió ahí junto con los dominicos en el monasterio de San Marcos en Florencia. Estudiaba humanidades, eso era más o menos siguiendo un camino más de la abogacía que otra cosa, ¿no? A los 16 años se va a vivir con un hermano un primo de su papá a San Germano, cerca de Montecassino, y entonces se iba a meter ahí a uno de los oratorios que tenían los monjes benedictinos, y ahí le van a hacer la vocación. Decide irse ya para 1533 hacia Roma. Había un amigo del papá también que era aduanero, era fiorentino, era pues del mismo pueblo de él, y pues se llamaba Galiotto. Él le va a ayudar, va a ser el que le vaya a dar adelante, y entonces estudió filosofía en la universidad, en la Sapienza, y la teología la estudió junto con los agustinos, el Papa León. Bueno, y entonces, fíjense, era poeta el hombre, era un artista, y entonces escribió algunas poesías, de esas se han conservado algunos sonetos nada más. Quise hacer uno para como propiamente oración al final, pero resulta ser que no encontré en castellano, los encontré en italiano, y entonces, bueno, evidentemente no nos vamos a poner a hacer eso, ¿no? Bueno, miren, en ese momento el problema de Roma es un desastre, ¿no? Roma es verdaderamente una cosa horrenda en ese momento, controlada por la familia Medici, que también son de Florencia, y pues ahí se vivía de una manera bastante disoluta, ¿no? Los cardenales sencillamente lo que les importaba era tener poder, y resulta ser que también los sacerdotes, fíjense que una de las enfermedades más graves de la época era que los sacerdotes ni siquiera celebraban misa. O sea, miren, yo un sacerdote que no celebra misa diaria, hay situaciones en las que uno, porque está de viaje, lo que sea, y uno me va a decir, en el Código de Derecho Canónico no está mandado. Sí, pero está recomendado. Y una persona que no quiere comer el cuerpo y la sangre del Señor de manera diaria, y siendo él el responsable de distribuirlo a sus hermanos, ahí a mí no me da buena espina, se los confieso, no me gusta, no estoy juzgando a nadie, por favor, y dejen de estar pensando en eso, sencillamente es que me parece que es una necesidad. Pero bueno, y entonces eso se sufría en este momento, y por eso él se va a dedicar propiamente a la evangelización de Roma, por eso les digo que es el apóstol de Roma. Se va a vivir a San Girolamo en la vía Julia, y ahí se queda, ¿no? Y interesante, ¿no? Como laico, todavía era un laico. Se pone a evangelizar a la gente, siempre con una sonrisa, ¿no? Siempre con una sonrisa, siempre tenía algún chiste que contar, sí, sí, en serio, él le encantaban los chistes, y entonces siempre andaba contando chistes, y bueno, siempre cuando se encontraba con alguien, le decía, ¿y qué podemos hacer hoy para ganarnos la vida eterna? O sea, ¿qué podemos hacer hoy para salvar nuestra alma? Era lo que siempre andaba ahí en su boca, ¿no? Y era sumamente, ya les digo, era espontáneo, él era muy sencillo, no le gustaba nada de esas cosas, llamémosle diplomáticas, en el sentido, vamos, peyorativo de la palabra. La diplomacia es necesaria, ¿no? Pero sobre todo en nuestro mundo hoy en día, la diplomacia es necesaria para poder encontrar puntos de confluencia. Tienen una tarea importantísima los abogados, los nuncios, en el caso de la iglesia, no tienen una tarea, no es ayudar a elegir los obispos, no, eso no es el punto. Es un tema, pero no lo es todo. Pero bueno, digo, aquí él no era así propiamente de ese estilo, ¿no? Fíjense que conoció a San Ignacio, y de hecho estuvo a punto de hacerse jesuita, porque estaba pensando en irse de misionero como se había ido Francisco Javier para Asia,
pero al final le recomendaron que no, que se quedara ahí y se dio cuenta, no, aquí hay que evangelizar tantísimo y va a nacer así la hermandad del pequeño oratorio. Él se quedaba generalmente en un primer lugar en San Eustaquio, luego en las catacumbas de San Sebastián. Ahí le ocurrió precisamente en 1544 el milagro del corazón. Es que él pidió, cometió el error, digo, perdón, de pedirle al Señor que le ensanchara el corazón y se lo inflamó tanto que le quebró las costillas. Sí, sí, le quebró las costillas y él siempre andaba, por eso a veces se le representa con el pecho descubierto, porque tenía que soltarse la camisa, porque el pecho, oígame, el corazón casi le salía, tenía un corazón grandísimo. Bueno, y eso de hecho se dedicará muchísimo al cuidado de los enfermos, de los pobres, funda una confraternidad junto con un otro sacerdote que era su confesor, que era apellido Rosa, es lo que me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre medio raro, el fulano era como persiano, persiani, algo así. Bueno, pero era apellido Rosa, eso sí me acuerdo. Y entonces resulta ser que ahí va a nacer, como les digo, esta confraternidad que se va a ocupar de los pobres, ¿no? De eso, fíjense. Entonces, lo que hacen ellos en el fondo es ejercicios espirituales, ayudar, él hace nacer la devoción a la exposición del Santísimo, al menos una vez al mes durante 40 horas. Y ahí nacerá la adoración eucarística en Roma, gracias a él. Luego, el otro elemento que va a él a promover es el tema de la peregrinación a las 7 iglesias. En aquel entonces eran 7 iglesias papales, hoy en día solo son 4, ¿no? Pero entonces él organizó de tal manera que se hiciera el fin de semana la peregrinación a las 7 iglesias y era con oración, con confesión. Su amigo, el padre Rosa, le va a decir, tenés que ordenarte sacerdote. Y lo ordenan sacerdote en mayo de 1551. Y ya les digo, el problema es que siempre van a venir las envidias, ¿verdad? Entonces lo acusaron de que estaba creando una nueva secta y hasta le quitaron la licencia para confesar, sí, sí, sí. Pero, vamos, al final, ¿cómo se llama? Parece que un par de semanas nada más estuvo bajo el entredicho y ya pudo volver a confesar, porque pasaba horas y horas y horas confesando. Le nombraron párroco en San Giovanni dei Fiorentini, la iglesia de los florentinos ahí en Roma, pero él prefería quedarse, como les digo, allá en San Girolamo, en Villa Giulia, y ahí se quedaba él normalmente. Interesante. Bueno, ¿qué más podemos decir de él? El tema del oratorio, el oratorio fue aprobado en la congregación del oratorio en 1575 por el Papa Gregorio XIII y se les entregó la iglesia de Santa María en Vallicella, que hoy en día es Chiesa Nova, que es donde él está enterrado. Esa es la iglesia de los oratorianos, la iglesia pues de San Felipe Neri. Algunos incluso la llaman así, pero esa iglesia se llamaba originalmente Santa María in Vallicella. Bueno, como les digo, fue reconstruida en 1577, que se inauguró ahí la iglesia de Chiesa Nova. Bueno, de hecho, él no va a dejar San Girolamo sino hasta 1583. Y al final, fíjense que el que quedó a cargo del, pues, ¿cómo se llama? Que se hizo cardenal del oratorio va a ser el futuro Sixto V, se llamaba Felice Peretti, ¿ya? Y él le pidió, le dice, te quiero nombrar cardenal, prefiero el cielo, preferisco el cielo. Por eso a veces se le representa con mitras en el piso, porque lo nombraron muchas veces y él de esas cosas, no, yo prefiero el cielo, prefiero ganarme el cielo, tiene toda la razón del mundo. Bueno, en fin, y finalmente el cardenal Baronio, muy importante, el cardenal Baronio, lo unge y muere el 26 de mayo tenía 79 años, ¿no? Ya casi estaba por cumplir los 80. Fue beatificado por Pablo V en 1615 y fue canonizado, la broma, ¿no? En 1622 por Gregorio XV. Acuérdense que esa fue la misma canonización de San Isidro Labrador, Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola. En Roma decían que habían canonizado a un santo y a 4 españoles. La broma que se decía en Roma. Vamos a las lecturas del día de hoy. Llegamos a Europa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 15. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica.
Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya les decía, el sábado nos quedamos con aquel plural, porque ya Lucas se incluye ahí, ¿no? Que van a salir, que en lugar de ir a Misia, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo les prohibió que fueran allá. Pablo tuvo el sueño de un macedonio que le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Bueno, entonces está cumpliendo. Llegan a Neápolis. Neápolis es realmente la primera ciudad en Europa donde entra Pablo. No es Filipos, es Neápolis. Lo que pasa es que no se quedan en Neápolis, se van hasta Filipos. A Pablo le interesaba siempre llegar a la ciudad más, a la principal de la zona, ¿no? Porque el cristianismo nació siendo una religión urbana, fue una religión urbana en el inicio. Bueno, y entonces no había ni siquiera sinagoga en Filipos. En Filipos y en Atenas no hay sinagoga. Y entonces Pablo, parece ser que había un grupo, por eso habla de mujeres, porque normalmente podría haber una sinagoga donde hubieran 5 judíos varones, ¿no? Pero no, ni siquiera eso había. Y esta mujer, esta Lidia, Santa Lidia para ustedes, por favor, resulta ser que es temerosa de Dios, literalmente dice el texto, adoraba al verdadero Dios. Quiere decir que era prosélita, era una que estaba en camino a ser judía. Bueno, y entonces esta Lidia es comerciante púrpura. Esa mujer tenía dinero. Esa mujer tenía dinero porque comerciar en púrpura no es fácil. Y bueno, y Pablo se fija que ella tiene la suficiente fe, la bautiza y ella los obliga a quedarse en su casa. Ay, Pablo se fue a meter a la casa de una persona con dinero, una mujer rica, adinerada. Eso es un pecado. Por favor, esas visiones así, poco, ya casi les diría marxistas, comunistoides, no van, ¿eh? Los hermanos que tienen algo de dinero también merecen el evangelio, ¿o no? Y además, fíjense lo que va a pasar. Lidia va a ser la organizadora de aquella cuenta de debe y haber que va a tener Pablo que le va a servir para la misión. Discúlpenme, pero es que es normal, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para grabar el programa? Pues tengo que tener una computadora, tengo que tener un micrófono. Es decir, eso hay que gastarlo, ¿no? Es decir, es un dinero que hay que gastar. Bueno, pero eso es para evangelizar. Ah, para los lujos. Ahí sí, ya no. Si no es para evangelizar, no nos sirve el asunto. Por eso, piénsenlo, aquí detrás de todo esto está este sentido. Pablo, gracias a Dios, conoce a esta mujer que le va a ayudar después a Pablo muchísimo en el tema de la misión, porque ella va a ser una de las principales colaboradores para que Pablo pueda realizar bien su misión. Así que nada, pero ella y toda su familia se bautizó. Interesante este tema, ¿no? No, fíjense, los resultados de vivir según Cristo, pues abarcan a todos nuestros seres queridos, no solamente a nosotros. Bueno, vamos, el Evangelio, seguimos. Terminamos de leer el capítulo 15 de Juan, capítulo 15, pues versículo 26, hasta el capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes darán testimonio, también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo, les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo no sé si lo han notado, ¿eh? Ayer fue 2 veces en el Evangelio que hemos leído el domingo, que era igual del final del capítulo 14 de Juan, 2 veces. Les he dicho esto para que cuando suceda ustedes crean, pero lo dijo 2 veces. Y aquí lo vuelvo a insistir. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que yo se los había dicho. Ese es esto, ¿no? Les he hablado de esto para que su fe no tropiece. Que quede claro. O sea, hay una insistencia de que el Señor Jesús está diciendo, miren, lo que yo les estoy anunciando, eso es lo que va a pasar. Pero no van a estar solos. Por eso el Consolador, el Neumalecinos, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de verdad, dicen algunas otras traducciones. Yo prefiero decir de la verdad. Ya, claro, porque es el Espíritu de Él, es el Espíritu del Señor y es la verdad la que nos hace libres. Y Él es el camino, la verdad y la vida. O sea que piensen todo lo que hemos estado leyendo, tanto en el capítulo 14, en el capítulo 8 y ahora, es la verdad. Es la verdad la que libera. Es esta, como le dijo en el capítulo 4 a la samaritana, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, el espíritu de verdad me va a ayudar a adorar.
porque eso es lo que ha dicho, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Paracletos, el abogado, por eso usted se traduce bien el Consolador, el que me acompaña cuando estoy viviendo una crisis, un dolor, una prueba. Bueno, ahí está, es el Señor. Y Él vuelve a insistir, ¿no? Porque esto es importante y me parece que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. O sea, para eso necesitamos el Espíritu Santo, para poder ser testigos, para poder ser testigos. Y entiéndanlo, ¿eh? Los van a expulsar de las sinagogas, los van a echar, literalmente es, no, está bien traducir, expulsar, pero es votar, ese es el verbo, está indicando que los van a desechar, los van a descartar, diría el Papa Francisco. Ya, qué bonito ayer lo del Papa León, ¿no? Ya, ay, su primera, allá en el balcón, en el Palacio Apostólico, pues sí lo hacía el Papa Francisco todos los domingos, pero, en fin, y lo hacía, pues, desde Pablo VI, Juan Pablo II, vamos, era normal, pero digo, aquí el tema me han contado muchísimo lo que ha dicho con respecto al papel de la Iglesia de Roma para el mundo. Lo ha dicho tomando la posesión en su cátedra, en la catedral, porque la catedral de Roma es San Juan de Letrán. Bueno, la Iglesia del Santísimo Redentor, San Juan Evangelista y San Juan Bautista, pues, igual, entonces San Juan de Letrán. Entonces, lo que ha dicho es muy bonito, ¿no? El sentido, él se sabe obispo de Roma, pues sí, eso es. Entonces, no es él, sí, claro que es el Papa de la Iglesia Universal, sí, pero tiene que cuidar de su ciudad. Su ciudad también es importante porque para eso es obispo de esa ciudad. Bueno, entonces, esto, qué bello, ¿no? Los van a expulsar, los van a correr, los van a echar de las sinagogas, incluso cuando los maten, creerán que están dando culto a Dios. Imagínense lo doloroso de esto. Pero sí, seguimos teniendo mártires, ¿no? Seguimos teniendo mártires. Yo trato de seguir esas páginas donde nos notifican, sobre todo en el África. Estamos teniendo mucho mártir, mucho sacerdote. En estos días estoy rezando mucho por un sacerdote al que han balaceado, ¿no? Y ahí en Nigeria, doloroso. Hagamos oración. Si te atacan, déjame ser testigo de la defensa. Quiero gritar al mundo nuestra amistad, aunque demasiadas veces te he fallado. Intentaré esta vez soltar la piedra y escribir en la arena palabras de amor, como tú me enseñaste. Déjame mostrar el barro que tú vuelves tesoros y te dejo ser alfarero de mis días. Contaré las historias que aprendí de ti. Expondré tu lógica, que trastoca protocolos, y aunque mi palabra sea solo balbuceo, basta un eco de tu voz para despertar en otros nostalgia de infinito. Sé que tú no necesitas mi defensa, pues tu evangelio ya venció. Soy yo que necesito ser más discípulo, aprendiendo de ti a hacer de la vida hogar y fiesta. Que quien me escuche te oiga, y quien me busque te halle, que quien me encuentre te abrace, y quien me mire te vea. Amén. Bellísima esta oración. Esos últimos dos versos me han encantado mucho. El Señor esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de San Felipe Neri, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Sí. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.